¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de México porque hemos entrevistado recientemente a un sacerdote, a un hombre muy comprometido con la realidad de los más humildes de México. Se trata del obispo Raúl Vera. Él ejerce en la localidad de Saltillo, en México, y atiende habitualmente un tema que es muy doloroso para la sociedad mexicana y para Latinoamérica, que es el tema de los migrantes. Esa masa enorme que viene de Centroamérica, de mujeres, hombres, niños, niñas, que se suben a los techos de un tren que se llama La Bestia, que recorre todo el estado y los estados, distintos estados mexicanos, para llegar a la frontera con Estados Unidos, y en ese tren pasan cosas horrorosas como violaciones, robos por parte de policías, por parte de paramilitares y grupos criminales que actúan contra estos migrantes que buscan desesperadamente una salida económica, y para eso cruzan a la frontera con Estados Unidos y tratar de hacer allí una vida que les permita después mantener a sus humildísimas familias. De todo esto nos habla Raúl Vera, y también con él hemos hablado también de la situación de México en general, de lo que significa estas matanzas, lo de Ayotzinapa, la masacre de los maestros en Oaxaca, y de lo que significa este mal gobierno de Peña Nieto, que Raúl Vera lo define como uno de los peores gobiernos que ha tenido el país que tanto queremos, pero que siempre hablamos de él pensando en las dolorosas situaciones que se producen allí, las masacres, las fosas comunes y también las torturas a los estudiantes y a los trabajadores. Vamos entonces a esta entrevista que tuvimos con Vera en Brasil, en el marco del Seminario Internacional que organizó el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Bien, yo soy obispo en una diócesis en el noreste de México, que lleva el título de la sede, de la ciudad sede donde está, que es Saltillo, diócesis de Saltillo. Es una diócesis que cuando yo llegué allí en el año 2000, su territorio llegaba hasta la frontera con Estados Unidos, frontera en la parte de Texas con Estados Unidos. En el transcurso de 3 años, una diócesis que ya había acordado la conferencia episcopal que se creara, se creó en marzo del 2003, y desde ese momento, vamos a decir la franja que está en el borde con Estados Unidos ya estaba bajo otro obispo. Sin embargo, en 2 temas que yo encontré y que desde ese momento me comprometí muy fuertemente, y lo hice con pasión, y hasta el día de hoy, eran los mineros del carbón, que esos sí quedaron sobre las minas del carbón en su mayoría. Yo también tengo una parte mínima de minas del carbón. Sin embargo, mi trabajo con los mineros, no con la misma intensidad que lo tenía entonces, pero yo sigo estando ligado a ese trabajo. Y el otro tema es el de los migrantes, especialmente migrantes centroamericanos que pasan por una ruta hacia Estados Unidos, por todo nuestro territorio. El tema de los migrantes lo identifiqué apenas llegué, y la primera casa del migrante que me tocó a mí participar para que se construyera estaba en una de las ciudades exactamente con la frontera, que se llama Ciudad Acuña. Allí tuvimos nuestra primera experiencia de una casa muy formal para atender a los migrantes. Allí yo encontré solamente un comedor
para migrantes. Pero después de un año, gracias a Dios, pudimos tener una casa hecha y derecha para los migrantes, ya con proyectos que a lo mejor todavía no eran tan completos como la siguiente casa que ahora sí está bajo mi autoridad. Montamos en Saltillo. Allí tenemos un trabajo no solamente de acogida a los migrantes, tenemos un trabajo de atención a los derechos humanos, un trabajo de atención a su salud, porque llegan muy malheridos, llegan dañados, los arrojan del tren, porque el único medio que tienen para subir hasta la frontera es el tren, que en México ya no transporta personas, sino el tren solamente transporta mercancía. Entonces ellos tienen que ir en los techos. Entonces también tenemos que tener atención para ellos en cuestión de salud, luego atención psicológica y espiritual, por supuesto. Pero hay una cosa que a mí también me apasiona mucho, que es un trabajo de incidencia para que la migración sea sin violencia, esa migración forzada. Y la incidencia la tenemos pues con instancias del gobierno federal en México, pero también tenemos a nivel internacional, hacemos incidencia. Luego también una cosa que también hicimos desde el principio fue entrar en red, o sea, nosotros propiciamos desde nuestra casa, empezamos a propiciar que estuviéramos en red, y luego también nos propusimos hacer un túnel de protección, digámoslo así, de los migrantes, y que hubiera más casas del migrante. En todo eso nos hemos comprometido y gracias a Dios en este momento la red entre las casas del migrante, con centros que trabajan en los derechos humanos de los migrantes. Luego otra cosa también que tenemos es voluntariados. De Europa venían jóvenes voluntarios. Desgraciadamente, como el crimen organizado se puso a hacer el negocio de la extorsión, el negocio del secuestro con los migrantes, y las casas del migrante empezaron a ser objeto de ataque de parte del crimen organizado. ¿Ahí para allá? Sí, ¿verdad? ¿Ahí para allá? Me he unido a esta caravana. En busca de mi hijo. Cuando yo llegué a Saltillo, que fue en el 2000, especialmente eran objeto de agresión de parte de los guardias privados del tren, del ferrocarril, que es un tren, los trenes son concesionados y tienen guardias privadas para guardarlos. Eran los guardias privados. Ellos cometieron 3 asesinatos de migrantes en las puertas de Saltillo, allí en la entrada a Saltillo del tren. El primer asesinato lo hicieron en mayo del 2001 y el siguiente lo hicieron en noviembre del 2001. En mayo de 2001 asesinaron a 2 migrantes y en noviembre del 2001 asesinaron a 1. En los 2 casos hubo testigos. Nosotros tuvimos que proteger en el segundo crimen, tuvimos que proteger a uno de los testigos y gracias a Dios hubo una investigación y como siempre el Estado mexicano en este tema de la migración y en muchos otros, pero el tema de la migración, así lo digo, clara y llanamente, este tipo de grupos, empezando por los guardias del ferrocarril, y luego después fueron los maras salvatruchas, y luego después fueron los del crimen organizado, y en este momento están los 3, pero los 3 también están apoyados por la Policía Federal, están apoyados también por los retenes, por el Ejército que tiene retenes, y están apoyados también por el Instituto Nacional de Migración, porque la política mexicana respecto a la migración es de control
y especialmente control para que no lleguen a Estados Unidos. Pero al mismo tiempo hace negocio con ellos. Todos hacen negocio, los migrantes son mercancía, son negocio. Pero también para evitar que lleguen, les hacen todo tipo de tropelías. Por ejemplo, los 2 asesinatos de los que acabo de hablar se hicieron ya cuando estaban en el tren. En el primer caso, después de 3 horas que habían bajado del tren, los fueron a buscar. Es terrorismo, son actos terroristas contra ellos. Yo lo declaré, abiertamente lo declaré, y uno de los de la Agencia de Seguridad Nacional, que se llama CISEN, que entonces estaba de delegado, yo declaré a los periódicos, parecen grupos paramilitares, estos grupos que atacan a los migrantes, les dije, funcionan igual que los paramilitares cuando yo estuve en Chiapas contra los indígenas. Esto parece una acción contrainsurgente de parte del Estado y yo creo que me da toda la impresión de que es control por medio del terror contra ellos para que no pasen, para que no suban a Estados Unidos. Y vino descaradamente el delegado, que era muy joven, a decirme que no ven que de esa manera nosotros logramos que los migrantes mexicanos que pasan a Estados Unidos los traten mejor. Así, de ese tamaño, o sea. Y Trump, que vino a verse en estos últimos semanas con el señor Peña Nieto, el señor candidato del Partido Republicano, dijo en Estados Unidos que el señor presidente le había prometido que iban a ayudar a que no llegaran. O sea, esto es abierto y descarado. Entonces, ¿qué consecuencia tiene eso para los migrantes? La consecuencia es que todas las tropelías y todos los abusos que se cometan contra los migrantes en el territorio mexicano se pueden hacer impunemente, de ese tamaño. Entonces, es esto lo que nos ha llevado a nosotros a una lucha que llevamos ya años en esto, para que las violaciones a los derechos humanos de los migrantes cesen y que no sea una migración que ellos no hacen nada más porque tengan ambición de ganar dinero allá. Es el modelo económico, al menos aquí en México, aquí en América, en el continente americano, también por violencia, así como pasa la migración allá en este momento en Europa, del Medio Oriente hacia Europa. También por violencia salen, por ejemplo, en el caso de Honduras y el caso de El Salvador. Pero, digamos, el mecanismo más importante por el que migran los migrantes que vienen de Sudamérica o Centroamérica o de México para allá, es la búsqueda de las multinacionales de llegar a nuestros países en donde nuestros gobiernos ponen de esclavos en manos de ellos a todos los trabajadores. Entonces, no puede vivir en México. El salario mínimo para un trabajador son 71 pesos. No puede vivir un trabajador mexicano con 71 pesos. Y así están los trabajadores que migran desde Centroamérica. ¿Por qué? Porque las multinacionales vienen a hacer su agosto. Pagan 20 veces menos el salario acá. Por eso ellos engordan sus ganancias terriblemente. Entonces, esa propaganda que se hacen los gobiernos de nuestros países para decir que atraen la inversión y que ellos están haciendo mucho bien, es vil trata de esclavos lo que hacen los gobiernos con nuestros conciudadanos. Es trata de personas, no es otra. Bueno,
ya que me pides mi opinión, no te voy a dar una opinión personal, te voy a dar el resultado de todo un juicio que el Tribunal Permanente de los Pueblos hizo del Estado mexicano en este periodo que va desde 1994 hasta la fecha del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El gobierno mexicano, en este momento, su estrategia política lleva consigo el terror y el horror contra la población. O sea, es un terrorismo de Estado el que nosotros padecemos. Estos actos violentos, como el caso de Ayotzinapa, de una desaparición que fue hecha por uno de los niveles del Estado mexicano, que es el municipio, y que después nos enteramos, gracias al GIEI, que se llama el grupo de expertos independientes que organizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar el caso de Ayotzinapa con la autorización del gobierno. Entonces, la investigación que hoy fue seria, cosa que no hizo la Procuraduría General de la República para nada, llega a la conclusión de que no solamente la Policía Municipal de Ayotzinapa se movió esa noche, digamos, de la desaparición de estos muchachos, se movió el Ejército, se movió la Policía Federal, se movieron las policías locales de 2 municipios. Entonces, a estos muchachos es conocido que fue la Policía Municipal de Iguala quien se llevó a todos estos muchachos. Es otro caso más de que precisamente lo dejan en la incógnita, pero es un acto de terror, y el caso de Oaxaca, de los maestros asesinados, incluso civiles, esto es terrorismo puro. ¿Qué es lo que identifica el Tribunal Permanente de los Pueblos? Como en el proceso de saqueo y devastación en nuestro país, con motivo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, se han movido todas las leyes, se han hecho reformas estructurales para que queden con las manos libres estos señores. Están echando fuera de territorios con los campos eólicos para producir energía eléctrica, con la creación de presas para poner plantas hidroeléctricas. Están sacando el agua, por ejemplo acá en el norte, están sacando el agua de un río que sirve para regar esa agua. Ese río riega riega tierras de sembradío, tierras de producción de alimentos en el estado de Veracruz, que es uno de los estados que clásicamente durante un tiempo produjo gran mayoría de alimentos para el país. Pues ahora el caudal de ese río lo quieren traer atravesando 2 estados de la República, Tamaulipas y Nuevo León, para el fracking, para extraer el gas shale en la zona que se conoce como la cuenca de Burgos, que está llena de gas shale. Bueno, con grandes ductos quieren traer el agua y dejar a la gente sin nada. Y lo mismo para producir energía eléctrica, que ahora también está privatizada, se puede privatizar la producción de energía eléctrica. Entonces, hay pero montón, estoy hablando, y luego la devastación ambiental, la tercera parte del territorio mexicano está concesionado a la extracción de minerales por toda la República, y lo hacen a tajo abierto, y contaminan agua, contaminan bosques. ¿Cómo? Ellos saben cómo está la gente, y luego también la reforma hacendaria, luego
la cuestión de los maestros, el 40% del gasto público lo sacábamos del petróleo. Ahora ese 40% se esfumó porque ahora la iniciativa privada en México puede producir petróleo y las ganancias es para una familia o para el grupo de empresarios que van a... todas las empresas extranjeras que vienen a sacar nuestro petróleo, no hay doble tributación. ¿De dónde van a sacar el 40%? Por eso el movimiento magisterial es privatizar la educación, acabar con la educación gratuita. Y se quieren deshacer de los maestros con este examen porque no van a tener para liquidarlos a todos cuando acaben con la educación gratuita. La privatización de los energéticos tiene esta consecuencia terrible. Entonces, quieren tener una táctica de gobierno, la táctica política del gobierno en este momento es de terror, es de horror. Y todo lo que contribuye a la instabilidad del país, el crimen organizado, el señor Calderón hizo el trato con el programa o el proyecto Mérida, que para acabar con el narcotráfico. El señor Calderón nunca persiguió a los políticos corruptos, nunca persiguió el lavado de dinero, se dedicó a poner soldados por todo, o sea, bajo la excusa de que se tenía que enfrentar al narcotráfico por medio del ejército, ha militarizado el país. Es control de población. El terror y el horror que crea, el terror y el horror lo crea el ejército, lo crea la Policía Federal, lo crean las policías locales, la naval, las policías locales y el narcotráfico. Todos están en este proyecto de crear horror. Por eso permanecen en la impunidad en este momento los crímenes en México permanecen en la impunidad. Hay, según las cifras oficiales, 27,000 desaparecidos en México. Los familiares de los desaparecidos, que también nosotros atendemos en la diócesis, nosotros atendemos. Desde el Centro de Derechos Humanos hemos empezado a trabajar con las desapariciones forzadas. No hay búsqueda, a nadie se le ha encontrado, a nadie. No hay búsqueda. ¿Por qué? Porque es terror. Esto sirve al horror y al terror. Y esto lo identifica muy bien el Tribunal Permanente de los Pueblos. No lo estoy diciendo yo. Yo dije esto delante de una emisora de la iglesia a nivel internacional. Me dijo, es muy grave lo que está diciendo. No lo estoy diciendo yo, se lo tuve que decir. Esto está identificado en el Tribunal Permanente de los Pueblos y yo trabajé en ese tribunal todo el periodo en que estuvo en México el Tribunal Permanente de los Pueblos. Fíjate que esto me lo dijo la encargada del Centro de Derechos Humanos, dice, puede llegar, según nuestros cálculos, con todas las fosas clandestinas que por toda la República se están encontrando, dice, el número de desaparecidos en este país, porque ni siquiera pueden denunciarlo, tienen miedo, los familiares tienen miedo de denunciar porque lo primero que les dicen, pues en qué andaba metido, y cuídese porque eso puede ser peligroso para ustedes, porque quién sabe qué anda, o sea, la criminalización del desaparecido es un arma que ha utilizado el gobierno para que no busque la familia. Pues me lo dijo así. Nosotros calculamos que puede ascender hasta 300,000, México, es esto me lo dijo en privado la mamá. En esta búsqueda de una salida, el principal objetivo de generar un proceso constituyente es hacer madurar, ayudar a que nuestra gente reciba en un intercambio y en toda una atención por estrategias de educación popular, nosotros logremos
que en esa Constitución crezca la conciencia en nuestro pueblo de por qué necesitamos una Constitución, y esto tenemos un material riquísimo en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Allí hay un material riquísimo para decirle esto está pasando. Tenemos que crear todo un proceso de educación popular y todo un proceso de socialización, de información. Y en eso hay mucha parte del pueblo que participó en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Hay mucha sabiduría ya en nuestro pueblo de por qué están pasando las cosas. Pero en fin, primero queremos hacer eso. Y segundo, queremos que ellos aporten. A ver, campesino, ¿cómo quieres qué quieres que te proteja una ley? Y además están todos los compromisos internacionales que México tiene, entre ellos el famoso convenio que protege el trabajo de los indígenas y que fue el 169, que fue el que sirvió para los acuerdos de San Andrés en Chiapas. O sea, hay muchas otras cosas que México ha firmado y firma. Introducir eso, pero lo importante para mí es que ese pueblo, construyendo su propia legislación, contribuyendo a la refundación del país, ese pueblo garantice a largo plazo que no regrese esto. Entonces, esto es lo que queremos hacer. Y digo queremos porque ya hay adhesiones y ya estamos trabajando. Falta mucho por hacer, pero tenemos una base, como dije yo aquí, un instrumento político fortísimo, es todo el trabajo que realizó el capítulo México. Allí tenemos una identificación, un diagnóstico, una radiografía desde dentro. Ahí están denunciadas las actitudes de un gobierno criminal que se alía con el capital nacional e internacional, que es tan criminal como la clase política que lo anima, y el daño que se está haciendo, y las cosas que tenemos que tocar y que tenemos que cambiar, porque es el pueblo el que denunció lo que está pasando. Esto es importantísimo. Es el pueblo el que habló, y luego la gente que vino, me encantó porque yo también fui parte del jurado. Impresionante la experiencia, que hay mucha gente que está en el tribunal permanente, siempre, digamos, al servicio. Ellos tienen su propia actividad profesional, pero ellos así pescaban las cosas y sabían de dónde venía la articulación, y se identifican los crímenes que están codificados en el derecho internacional humanitario. Eso es extraordinario. O sea, no es una cosa administrativa, no es una cosa, es la piel y la carne, digamos, personas de carne y hueso que hablan de lo que están viviendo, de lo que está pasando. Es muy impresionante. Por ejemplo, el hecho de que ellos hayan venido, lo que significaba, porque denunciar eso en un tribunal internacional, se estaban jugando el pellejo, y le titulan los que hicieron esa parte, y quien le tocó redactar esa parte pone la rebelión del dolor. O sea, basta ya. Y fueron todos, se organizaron y fueron todos a hacer sus denuncias. Aunque fuimos a muchas partes de la República, fuimos hasta el extranjero, fuimos hasta a Nueva York y a Seattle a escuchar a los migrantes mexicanos allá, y latinoamericanos también, porque pasan por aquí los migrantes latinoamericanos allá. Entonces, sí es muy esperanzador, sobre todo con esa base que tenemos. Y además, esta actuación de los grandes del mercado, los grandes maestros de este modelo, y las grandes multinacionales que por donde quiera tienen sus tentáculos, esas personas que han podido experimentar en México. Es el primer país donde experimentan con todo su rigor. Y México, lo dicen los jueces, es el emblema de lo que puede hacer, y que lo vean otros países. El emblema de lo que pueden hacer con cualquier país, estos tratados de libre comercio, en donde se aplique
con todo rigor el capitalismo neoliberal. Y por eso también nosotros queremos ser una luz. Si nosotros logramos esto, podemos ser un ejemplo, claro que sí.